Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. Pues bienvenido una semana más al programa Agricultura 7, donde aquí en Onda Mezquita 7TV nos encontramos con el mundo del campo, con sus problemas, con sus inquietudes. Bueno, quizás lo primero que debamos hacer darle unas pequeñas indicaciones de cuál es la situación de los cultivos ahora mismo tras estos 5 semanas de sequía. Se portó muy bien la lluvia en torno a la Nochebuena, pero estamos igual o quizás en algunos aspectos peor que antes. La situación, hay una situación desigual en el cultivo de la haba y los guisantes. Están saliendo las hojas de ajo y cebolla de los que se atrevieron a plantar esperando lluvia. Sigue la recolección de la naranja y bueno, estamos en la época de reposo de las vides. En todo caso, yo creo que una época de reposo de las vidas que contrasta con la agitación que está viviendo el mundo del campo. En todo caso, vamos a hablar hoy de un cultivo muy especial. Ya lo tocamos hace varios programas, casi al final de la campaña pasada, que es el almendro, el cultivo con mayor expansión en Córdoba. Y bueno, para ello, por favor, acompáñenos porque va a ser un programa muy interesante. Pues bueno, nos vamos a quitar la mascarilla porque estamos a una distancia suficiente de seguridad, porque tenemos aquí de nuevo, y además muchísimas gracias a Raúl García Andrés, ingeniero agrónomo, responsable en Vivero Nurfrit y el creador de Todo Almendro Channel, del canal Todo Almendro Channel, y uno de los mayores expertos justamente en este cultivo en expansión. En el almendro, un cultivo, bueno, dejábamos la temporada pasada con una noticia del 21 de mayo que decía que había 9.592 hectáreas en Córdoba, después de haberse incrementado en 3.336. Para el 6 de agosto se hablaba de 3.000 hectáreas más, 15.513. Digo, bueno, a este paso, ¿cuántas hectáreas hay esta mañana? Que esta tarde parece que va a ser más. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarnos nuevamente, Juan. Vamos a darle un repasito a todo lo que ha ido aconteciendo al almendro desde que dejamos el programa. Sí, porque además el cultivo no solamente es tría, sino que está acaparando muchísimo interés. Correcto, hay muchísimos temas que hay que explicar, ¿no? Sí. Ya en el primer programa dimos unas pinceladas de cómo era el cultivo, pues ahora podemos seguir hablando de él. Efectivamente, las plantaciones han ido incrementándose, sí. Si bien es verdad que se han ralentizado un poco, porque bueno, partíamos de una situación, como dijimos, de precios un poquito bajos, ¿verdad? Afortunadamente el mercado respondió, el mercado de venta de almendras respondió y el mercado subió. Piensa que este año la almendra se ha estado cotizando en campaña entre 4,5, 4,30, 4,20, en esos precios, en esa horquilla de precios se ha ido casi todas las variedades, excepto la velona, que es una variedad que se subió un poquito más, se ha subido a 5,50, por ejemplo, las operaciones. Entonces, con ese nivel de precio, el agricultor sigue viendo que es un cultivo interesante. Ahora, bueno, ha bajado un poquito la almendra, ahora mismo estamos a 3,80, pero sigue siendo rentable.
Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Tampoco había un boom explosivo desde la última vez que hablamos, porque el precio del aceite también está muy elevado, con lo cual... Compiten. Es la principal competencia del olivo. Correcto. Justamente está siendo el mismo del almendro. Sí. El almendro cuando tuvo su boom y su expansión fuerte fue cuando los precios de la aceituna, los precios del aceite de oliva estaban bajos. Los cereales, por supuesto, siempre están en un entorno también no muy alcista, como digamos, y el precio de la almendra estaba en 5, 6 euros, 7 euros. En esos precios el almendro pues se planta muchísimo. ¿Vale? Has dicho que ha bajado, por lo visto, bueno, yo quería empezar con una bromita, ¿no? De que pasé las Navidades en Madrid, no pude encontrar mazapán, yo pensé mucho en el cultivo de almendro, digo, madre mía, ¿cómo estaría la almendra, no? Hay escasez mundial, porque todo esto me llamó muchísimo la atención. Nosotros dependemos de California. Correcto, eso siempre lo hemos dicho, es decir, nosotros por mucho que plantemos, California es que dicta el precio internacional de la almendra. Con una producción del 80, creo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un poquito de resumen, ¿no? California el año pasado tuvo una crisis, bueno, una sequía bastante fuerte, ¿vale? Entonces, los árboles quedaron bastante afectados. Partieron de una producción súper elevada, con lo cual en el mercado había muchísima almendra. Es verdad que el mercado reaccionó comprando mucha almendra. Este año llevamos 5 meses, desde agosto del 2021 a ahora, 5 meses que se han ralentizado las ventas, con lo cual por eso el precio, preveyéndose que iba a subir, ¿no? Pues ahora mismo está un poco como ralentizado en los precios. ¿Por qué? Porque mucha incertidumbre, el consumo no termina de despegar como despegó el año pasado. ¿Vale? Bueno, y eso nos afecta, aparte de la incertidumbre, ¿se podría hacer alguna quiniela hablando de para el futuro más inmediato sobre el almendro? No, el almendro, lo que tenemos que darnos cuenta es los costes de producción que tenemos, la producción que tenemos, y luego es un cultivo rentable, ¿vale? A 3,50, 3,60 sigue siendo rentable, ahora mismo estamos en 3,90, pues cuando esté en 4,5 o 4,30 también va a ser rentable. Va a ser mucho más, ¿vale? Claro. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que trabajar en la rentabilidad del cultivo, y la rentabilidad pasa por dos cosas: producir más, y abaratar costes. Entonces esos son los dos hándicaps que tenemos. Es verdad, cuando estuvimos... perdona, te interrumpí. Producir más significa aplicar más agua, ya sería un condicionante fuerte. Si estamos hablando hoy del riego, ¿no? De que la lluvia lo tocaremos, son escasas y tal. Lo vamos a tocar. Y la reducción de costes, pues todo depende un poco de cómo vengan los años, ¿no? No todos los años son iguales. Si vienen primaveras lluviosas, tendremos que aplicar más tratamientos, con lo cual eso encarece un poquito los costes. Bueno, pero de todas formas ha subido los costes. Es que la última vez que hablamos los chinos no tenían bloqueados los puertos. Lo he dicho muy a lo bestia, pero bueno. Y no había empezado a subir la electricidad como ha subido, ni los carburantes. ¿Cómo llevan los costes esta temporada la almendra? Este año es un año muy complejo, porque es que, claro, en todas las materias primas han subido muchísimo, desde el gasoil, el abono, los fitosanitarios. Muchos agricultores han ido haciendo acopio, pero bueno, ¿hasta cuándo acopias? Porque a lo mejor luego baja, en fin, hay una incertidumbre muy fuerte. Los precios se han disparado, los en abonos estamos hablando que se han duplicado, casi triplicado el precio. Entonces ahora mismo se dejará de abonar, seguro, no llegaremos a las unidades fertilizantes que el almendro requiere, pero también es verdad que veremos a ver el agua, si podremos regar o no podremos regar, que es un tema que hoy nos trae aquí también, ¿no es verdad? Sí, eso, efectivamente, bueno, sobre todo con un estudio que ha realizado los investigadores del Departamento de Agronomía de la UCO, el CSIC y el IFAPA, que bueno, no es tanto un estudio como el segundo estudio sobre el almendro, porque justamente le están llamando mucho la atención su característica de cultivo en expansión y bueno, es un estudio muy profundo y muy responsable. El primero decía que los almendros soportan medianamente bien los periodos secos, cíclicos. Correcto. El segundo dice que si se malacostumbra
al almendro, si se le intenta sacar todo el jugo en los primeros años, te puede encontrar sin almendro. ¿Cómo es eso? Pues mira, muy sencillo. Pensamos que el almendro se plantaba siempre en las zonas más deprimidas de España, zonas donde era secano puro y duro, secano rabioso, donde no había otra alternativa verdaderamente. Entonces, todo eso hemos pasado a plantarlo en los mejores suelos, suelos de campiña, suelos de vega, suelos muy profundos, suelos de regadío, básicamente, y hemos ido intensificando el marco de plantación. Los antiguos en esas zonas plantaban a 8x8 o plantaban a 7x7 en secano, y aquí la estamos metiendo a 7x5, 6x4, incluso en plantaciones superintensivas que se están plantando. Con lo cual estamos poniendo un cultivo que soporta muchísimo la sequía, en zonas donde verdaderamente el árbol se multiplica y se pone grandísimo. Ese volumen de copa hace que tenga tanta producción, y esa producción necesita agua, como todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú desde el minuto 1 estás regando, las raíces se quedan en una superficie muy pequeña, ¿verdad? Porque tú estás regando. Como un tronco enorme y claro, una copa brutal, espectacular. Y claro, las raíces se quedan en un horizonte muy corto, 30 primeros centímetros, 40 primeros centímetros. Entonces ahí le cuesta mucho trabajo aguantar luego los 40 y tantos grados que hacen en Córdoba. O sea, imagínate. O sea, al almendro hay que entrenarlo. Bueno, a una sequía moderada. Lo que sí que tenemos claro es que estos son periodos cíclicos, ¿no?, de sequía, ¿no? Este año tenemos un periodo de sequía, y además sequía que es que nos hemos agotado casi todas las reservas, según nos cuentas, de agua. Sí. Entonces, o llueve o veremos a ver qué pasa este año con los riegos, ¿no? Entonces el estudio es muy sencillo, el estudio que ha hecho el IFAPA junto con la Universidad de Córdoba, junto con el Instituto de Agricultura Sostenible, es un estudio que lleva ya muchos años y ahora se le está sacando el jugo, porque ahora ya van sacando datos ya después de una experiencia dilatada de tanto estudio que han hecho. Ellos allí tienen una plantación de almendros, eso está en la finca La Media del Obispo. Sí, dice de la variedad Aguada, sí, y correcto. Por cierto me estaba hablando de la proporción 7x6. Correcto, ellos tienen 7x6, guara, árboles grandísimos. Si vas por el puente de Isfirná, a la derecha se ve, hay una plantación preciosa. Y ellos allí lo que tienen es una cosa que se llama el lisímetro de pesada. El lisímetro de pesada es como una gran maceta donde ahí tienen un árbol. Entonces ellos echan agua y ese agua la pesan lo que echan, y luego en el día saben lo que se evapotranspira, con lo cual sabe cuánta agua necesita el almendro todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Bueno, claro, para eso eres ingeniero y claro, yo intento solamente a veces un poco simplificar las cosas. Los estudios al final... es increíble lo que se aprende en este programa. Claro, tú fíjate que los estudios hoy en día, con tanta tecnología, con tanto sensor, pues lo que hacen es medir y pesar el agua que se le aporta y lo que se evapotranspira, lo que se evapora, lo que el árbol es capaz de evapotranspirar. Y por curiosidad, solamente por ¿cuánto transpira? ¿Cuánto suda? Pues, ¿Cuánto suda? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto gasta un árbol? Pues un árbol grandísimo, bien regado y tal, con un suelo bueno, puede en el entorno de los 200 y 300 litros diarios. 200, 300 diarios. Perfectamente. Entonces, piensa una cosa, que la dotación máxima de riego está en el entorno de los 8 o 9 mil metros cúbicos hectáreas. Eso sería lo máximo, que un poco el estudio lo que hace es lo riegan todo lo máximo que se puede, y luego hay una cosa que le llamamos el riego deficitario controlado. Riego deficitario controlado lo que hace es que baja la dotación, pero le damos el agua cuando el árbol es más sensible. Cuando el árbol es muy sensible, en la primavera, es decir, ahí está la floración, ¿verdad? Sí. Justo después de la floración, en ese periodo no puede faltarle el agua, porque la almendrilla está recién cuajada. Todo el mundo ha visto una almendra cuando la partimos en los primeros momentos, que es como agua, ¿verdad? Luego, poquito a poco, llega un momento que la vas partiendo, te cuesta un poco de trabajo partirla, ¿verdad? Todavía no tiene la cáscara hecha, y entonces hay como una gelatina. Ese periodo es muy sensible al riego. Si en ese momento viene una primavera muy seca y no se aporta agua, o no se riega, o no llueve, pues la almendra empieza como a ponerse pansía, ¿no? No termina de madurarse, o sea, queda muy pequeñita, se queda por dentro muy pequeñita. Eso se llama pérdida en rendimiento luego de cosecha, ¿vale? Se puede decir que el primer impacto gordo que vamos a tener de esta sequía la vamos a tener quizás con el almendro, ¿no?
Bueno, vamos a ver, todavía puede pasar cualquier cosa, la primavera ya sabemos cómo es. Lo que sí que está claro es que tendría que llover muchísimo para que se llenaran los pantanos, eso sí es verdad. Tenemos un déficit, recogía recientemente el diario Córdoba, de 154 litros menos por esta fecha. Cerca del 40% menos de agua. Y también el reparto, porque es verdad que llovió mucho en Nochebuena, Navidad, pero no llovió en todos sitios igual. Hay zonas de campiña donde llovió menos, otros sitios donde llovió más. Aquí en Córdoba capital cayeron casi 180 litros, ¿verdad? Pero en otros sitios... Aún así el déficit es 154 y con una pequeña lluvia en septiembre que tuvimos. Entonces, al principio. De momento no hay que alarmar a nadie, porque todo puede pasar, ¿verdad? Todo el año es muy largo. Pero sí que es verdad que tenemos que prever, y un poco lo que dice el estudio de los investigadores de la Universidad de Córdoba y el CSIC y el Instituto de Agricultura Sostenible, lo que venía a decir es que las comunidades regantes y todo el mundo tiene que prever agua, porque como no se, un almendro de riego, como no se riegue luego en el verano de alguna manera, puede morir. De hecho, en su estudio dejaron de regarlo y se le murió el 92% de los árboles que dejaron sin regar. Efectivamente. O sea, que todos mueren, vaya. Aquellos más regados son los más sensibles en el momento que se corta el agua radical. Esto nos lleva a que quizás el superintensivo de almendros no sea recomendable. Bueno, eso entramos en una polémica muy fuerte, ¿no, Juan? Claro. Entramos en una cosa que lo que sí que... ¿Vamos a desaconsejarlo? No, yo antes de desaconsejar nada, lo que tengo que decir es que el agricultor, el proyecto que haga, o el agricultor o el técnico, la gran empresa agrícola, tiene que tener en cuenta qué dotación de agua tiene, de dónde le viene el agua, qué agua puede disponer, y sobre ese conocimiento, lo que dijimos la otra vez, tiene que abordar el sistema de producción que más le interese. ¿Me explico? Es decir, si tú tienes una dotación de una comunidad de regantes donde te pueden restringir el riego, porque puede pasar, como este año, pues no vamos a poner un árbol muy espeso, no vamos a poner un 6x4, vamos a ampliar un poquito el marco. Luego también, sabiendo que viene un año así seco, que puede haber restricciones, vamos a hacer una poda acorde al volumen que podamos mantener el riego. ¿Entiendes? Entonces, no se trata de no vamos a plantar esto o vamos a plantar lo otro, sino que en función de cada zona hay que abordar una situación. Por ejemplo, el agricultor que tenga un pozo, que tenga mucha agua, que sea un subsuelo grandísimo de agua, él pues no tendrá ningún problema este año, o no debería tenerlo, a no ser que el pozo se le venga abajo, no tiene por qué tener problemas. ¿Dónde tenemos los problemas? Las comunidades regantes, que este año vamos a ver, o por ejemplo las tomas directas de los ríos, porque dirá Confederación Hidrográfica dirá que no se puede regar más de tanto, y como siga así y no llueva nada, pues dirán, se suprimen los riegos. Efectivamente. Se suprimen los riegos, pero claro, es lo que dice el estudio, oye, que las comunidades regantes y la Confederación tiene que dejar por lo menos un poco de agua, por lo menos para que no se mueran los almendros. Eso es lo más importante. Y lo que pide el sentido común, claro. Sí, pero luego el sentido común, como agricultor, ves todo lleno de almendras, y entonces vamos a ver si todos somos racionales y podemos regar solo para salvarlos, no solo no llegará uno y no llegará intentar salvar su cosecha, ¿no? Este año, ya os digo que todo puede pasar, ahora puede llegar una primavera lluviosa y estamos hablando de nada, ¿no? Pero... Lejos en la otra parte del mundo donde se controla el precio, en California, ¿cómo van? Pues en California es verdad que han tenido una sequía muy fuerte, los árboles han quedado muy esquilmados. Sí. De hecho, el estudio dice que cuando los árboles se quedan tan esquilmados al año siguiente no dan o dan muy poco. Entonces estamos a la espera, todo el sector está a la espera de California a ver qué floración tiene, se han salvado, a ver si va a haber más, si va a haber menos. Es decir, ahora mismo el sector está con esa incertidumbre. Según las noticias, dicen que allí en California este año sí que ha llovido, ¿vale? Madre mía. Ha llovido y ahí, o sea que más o menos ellos este año tendrán agua. No, ya digamos su ciclo de sequía parece que se ha paralizado. Eso según dicen los estudios, según dicen la última noticia. Madre mía, es que no deja de ser curiosísimo que todo dependa de California, pero bueno, así es el campo cordobés en este mundo globalizado, más
más temas que tenemos que tratar. Sí. Hablaba de dry stock, hablaba de la variedad macaco. Correcto, sí. Que es un totalmente un invento. Bueno, la variedad macaco... Pero hablaba y yo me quedaba sorprendido, ¿no? Sí. Mira, la variedad macaco es una variedad que hizo el Cebacefic de Murcia. ¿Cuándo? Y es una patente española. Y bueno, pues es un árbol de floración extra tardía. ¿Esto qué significa? Bueno, pues para nuestra zona, que estamos poniendo variedades tardías, sí, no tiene mayor importancia. Sí, verdad, ya se ve esa flor que tiene detrás, ya se ve en los salvajes. Correcto. Ahora mismo ella empieza a florecer las variedades tradicionales, las variedades autóctonas de la zona. De Mayor Argueta, Marconas, todas esas están ya en floración. Dentro de 15-20 días, dentro de 20 días ya tenemos la floración de las variedades tardías nuestras. Soleta, Laurán, Belona, todas estas empezarán, Antoñeta, todas estas empezarán en 20 días. O sea, si nos vamos al campo en 20 días, Juan, sí, pues vamos a poder disfrutar en muchos sitios. Espectacular. Sí. Bueno, incluso para el turismo, incluso para, claro, en países como Japón es muy popular, es curiosísimo, el turismo de flores. Correcto. Alucinan cuando ven un campo de girasol aquí en España, de almendro, y bueno, qué decir del Valle del Gente, ¿no? Con el cerezo, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay que aprovechar todo ese tipo de sinergias, ¿no? Es decir, aprovechar los turoperadores. Bueno, puede que sea alguna oportunidad. Los turoperadores tendrán que buscar sitios donde poder llevar a los turistas en esa zona, que son momentos muy cercanos. Te he interrumpido cuando me explicabas lo de la variedad. Te voy a poner un ejemplo. Hay una pequeña plantación en Medina Zahara, queriendo un poco recordando un poco la leyenda de Azahara. Se llaman los almendros de Azahara, está en la carretera de la Granja. Allí hay una plantación de almendros preciosa de variedad soleta, que cuando llegue la floración eso va a ser un espectáculo. Y se puede visible desde Medina Zahara. Se puede visitar a ver, porque está cerca de la gasolinera. ¿Sí? Encima tienen un huertecito ecológico, residuo cero, kilómetro cero, y se puede ir a comprar verduras si se quiere, ¿sabes? En los almendros de Azahara, eso está... Los almendros, lo apuntamos. De hecho, podemos algún día ir allí a grabar algún directo. Pues mira, sí, invitación aceptada totalmente. Te estaba interrumpiendo con la variedad esa tardía tan peculiar que nos puede solucionar muchos problemas. Como hemos dicho que en 20-25 días están las variedades tardías, por ejemplo, zonas del Valle de los Pedroches, zona, por ejemplo, de Fuenteovejuna, toda esa zona que se está plantando almendros, ahí hay una zona un poquito que puede haber heladas primaverales, entonces hasta marzo todavía puede haber heladas. Entonces ahí entraríamos con esa variedad, con variedad macaco. La variedad macaco es extra tardía, con una almendra un poquito más grande. Había otra variedad como Penta, que también es muy buena variedad, pero esta es una almendra un poquito más grande. Entonces, ¿cuál es un poco la clave, ¿no? Es decir, el almendro cada día va subiendo en, digamos, las zonas donde se puede ir plantando. Entonces, cuanto más subamos, por ejemplo, en Albacete, Ciudad Real, ya casi todas las plantaciones se están plantando de macaco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya ahí tienes que irte a los más tardíos en floración, ¿vale? Entonces, es verdad que esta variedad se puso en el mercado en el 2017 y desde el 2017 hemos ido haciendo un seguimiento de la variedad. De hecho, que ahora mismo es de las más plantadas en la zona de Peñaperro para arriba, de las más plantadas ahora mismo. Entonces, ¿serviría, pues, por ejemplo, incluso para alguna zona despoblada, fuera de la dehesa, de los Pedroches, toda la zona del Valle del Guadiato hacia arriba, ahí esa variedad va a entrar muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque te evitas todos los problemas de heladas que podamos tener, ¿vale? Si ya hiela macaco, ya se hiela cualquier otra variedad de almendro. Sí, claro, porque estamos hablando, precisamente de esa floración tardía en la que le preserva, ¿no? Efectivamente. Si no hay, bueno, pues tenemos ahí una solución. Otra solución que sacó el Cebas de Murcia, que ya empiezan las primeras plantaciones a desarrollarse, es un portainjerto, que es un pie franco de almendro. El pie franco de almendro tenía un problema, bueno, tiene dos problemas, pero básicamente el primer problema que tenía era que cuando salía una rama, porque se injertaba, ¿no?, y salía una rama o un chupón de ese almendro, eso se convertía al final en almendro y daba almendra amarga. Curioso. Efectivamente. Entonces,
Todos los problemas que tenemos de almendra amarga vienen, o gran parte vienen, de fallos de injerta de las plantaciones que se hacen con los portainjertos tradicionales de los pies amargos o los pies garrigues, que eran los que se empleaban. Entonces, con esta innovación lo que ha hecho el CEBA es poner a la disposición del sector una almendra redondita, una almendra que es, cuando sale de allí, lo que salga de esa almendra, tiene almendra dulce. Eso es muy importante. Curioso. Eso yo creo que es de lo más, la mejor innovación, porque así nos vamos a quitar de un plumazo todas las plantaciones nuevas que se hagan con dry stock. Sí. Se va a permitir que no haya almendra amarga. Eso es lo más importante. Y trabajamos con la garantía. Y luego también el CEBA de Murcia, ya de paso, hizo una cosa muy importante, hizo un pequeño estudio donde seleccionaron aquellos portainjertos de descendencia dulce que más aguantaban o mejor adaptación tenían al secano, con lo cual dentro de todos ellos se ha seleccionado el más adaptado al secano. La verdad, desde Murcia nos está llegando muchísimas, y bueno, desde el trabajo de los ingenieros agrónomos. Claro. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese mensaje de poner un pequeño macaco en su cultivo. Claro, hay que... Por hacer, que hace gracia que hacía el nombre, y ha sido muy importante todo lo que nos has comentado, y los consejos y las nuevas investigaciones que en torno a la almendra y al almendro. Pues les tenemos que dejar, se nos ha echado el tiempo encima, y bueno, quizás despedirnos con algunas de las últimas noticias que han surgido, ¿no?, y que ha recogido la prensa. El viñedo llega a mínimo histórico, el viñedo sigue su lenta sangría desde hace 4 décadas, el campo cordobés, sigue sufriendo esa sequía. Ya le decíamos que en el término municipal de Córdoba son 154 litros menos que por esta fecha es lo habitual. Y bueno, vamos a terminar no me gusta terminar con tristeza, con amargura. Ya saben que el campo cordobés está movilizado por los bajos precios y los altos costes, pero hay que recordar que el campo cordobés se acerca a un nuevo récord de exportaciones, y eso después de estos 2 años de verdad es una buena noticia, y habla mucho y bien de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Les esperamos la próxima semana aquí en Agricultura 7. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes.